volver al recinto, pero le agradecemos porque estuvo aquí con nosotros, bueno, le agradecemos su tiempo, el diputado por el Frente Renovador, Lisandro Bonelli. Escuchaba lo que decía Olmedo hace instantes, también lo que decían Cano y Olga Rista, también, los diputados del Congreso de la Nación. ¿Alguna reflexión? Que desvían la discusión, ¿no? Me parece que la discusión es más simple, más allá de lo complejo y de lo profundo. Me parece que es una discusión simple, yo lo dije al principio de la nota. La discusión acá es o aborto legal o aborto clandestino. El aborto en la Argentina está penado hace casi 100 años. Y hoy en la Argentina existen alrededor de 300.000 abortos por año, los más optimistas, los más pesimistas, más de 500.000. Entonces, claramente esa no es la situación. Lo único que hemos logrado penalizando el aborto es que se mueran madres jóvenes y mayoritariamente humildes. Entonces, hay que despenalizarlo, hay que hacer campañas de educación sexual, hay que distribuir anticonceptivos, hay que hacer campañas de concientización. Pero ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hizo eso con, con el énfasis o con la intensidad que obviamente amerita la cuestión? La ley de salud sexual, o sea, salud sexual y procreación responsable, salió en el año 2004, ¿no? Entonces, presidente Néstor Kirchner, y quien era ministro de Salud era el doctor Ginés González García. Yo lo acompañé en la gestión, tuve la suerte de acompañarlo hasta el 2007, que fue ministro. Y la verdad que lo hicimos con muchísima intensidad. Digo. ¿Y cómo era la situación en ese momento y qué cambió? Lo hicimos con muchísima intensidad. ¿Cómo repartíamos nosotros los anticonceptivos? A través del programa Remediar, que eran cajas donde distribuíamos medicamentos directamente a los más de 5.000 centros de atención primaria que existen en la República Argentina. Y créanme que en muchísimas provincias tuvimos muchísimos problemas de llegar con los anticonceptivos. Por la fuerte presión de la Iglesia. Claro, muchísimo. Las principalmente las provincias del norte. Las pastillas anticonceptivas, recordemos, comenzaron a ser gratuitas y cualquier mujer hoy puede ir y retirarlas en un hospital, pero hasta ese momento esto no era así. Hasta ese momento no era así. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos ahora? El gobierno nacional ha dejado de distribuirlo. Digo, hay un programa nacional, ¿no? Que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que es el programa de salud sexual y procreación responsable. Y actualmente esa distribución de anticonceptivos no se está haciendo a lo largo del ancho de la Argentina. Hay un doble discurso, porque por un lado escuchamos, bueno, hay que distribuir anticonceptivos. Por otro lado, hay que hacer campaña de educación sexual. Ahora, los mismos, o casi los mismos, que están en contra de la despenalización, son los que no hacen la campaña de educación sexual o que no distribuyen anticonceptivos. Entonces, estas cosas son también las que hay que plantear. Pero, reitero, va todo de la mano. Argentina necesita hacer educación sexual en las escuelas. Argentina necesita que se distribuyan anticonceptivos a lo largo y del ancho del país, y Argentina necesita despenalizar el aborto para evitar muerte materna como viene sucediendo hasta ahora. Tomo lo que usted decía respecto de las provincias del norte, bueno, el caso de la provincia de Salta, que tuvo que adherir por un caso particular y de una chica menor al protocolo, digamos, como otras provincias a nivel nacional, pero realmente a mí no deja de llamarme la atención que uno puede entender tal vez alguna posición en contra del aborto o en defensa de una segunda vida, pero que se resista la facilitación de anticonceptivos, realmente ya, si no podemos lograr esto ni siquiera, ¿no? Es mucho más difícil entender que se pueda avanzar en ese sentido y que se puedan evitar futuros abortos, que es lo que todos queremos, ¿no? La verdad resulta increíble. Absolutamente, digo, hoy no hay que ir a las provincias del norte, lamentablemente por inoperancia o por falta de responsabilidad del gobierno nacional, digo, vayamos al urbano, vayamos a la provincia, o a cualquier provincia del centro del país, no necesitamos ir ni al sur del país ni al norte, y lamentablemente el programa ese está discontinuado o directamente no está funcionando. Claro. ¿Y cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires? En términos de distribución de anticonceptivos. Sí, en términos de salud pública, ¿cómo usted ve? Y con respecto a este tema, ¿no? Por supuesto. La mortalidad materna prácticamente se mantiene en la Argentina los últimos 15 años, 20 años. Más allá de que en una etapa en el gobierno de Néstor y el primer mandato de Cristina hubo una fuerte campaña de distribución de anticonceptivos, pero fue muy difícil bajarla, o prácticamente no bajó la mortalidad materna. Sí viene bajando de manera lineal la mortalidad infantil, hasta el año 2016. En el año 2016 volvió a subir la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. O sea que la situación desde el punto de vista sanitario en la provincia de Buenos Aires es muy, muy mala. Sí, tiene que ver con el presupuesto, eso le iba a preguntar, tiene que ver con una mala gestión de las políticas, o tiene que ver con, con lo que estamos viendo ahora, que es un gobierno que lo que propone es un recorte en el déficit y que tiene que recortar por partidas, y muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que están ligadas a la seguridad social o que tienen que ver con sectores vulnerables también, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene que ver con una mala gestión. El Ministerio de la provincia de Buenos Aires
prácticamente no funciona, discontinúa la mayoría de los programas y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Que haya vuelto a subir la mortalidad infantil después de más de 15 años que venía bajando, sí, es la consecuencia de las malas políticas o directamente de la no ejecución de políticas públicas en salud en la provincia de Buenos Aires. Bonelli, quería preguntarle por las medidas de fuerza que ya se han anunciado para los próximos días. Una, efectivamente, en el día de mañana. Sé que ha sido muy crítico en el caso y, bueno, muy interesado además con el tema incrementos de tarifas, ¿no? Y la ley de tope de tarifas que intentaba avanzar en el Congreso, que finalmente no pudo ser, que se vetó. Pero ¿qué mirada tiene sobre esto, no? Dos medidas de fuerza en un mismo mes, una para el 25, la otra para el día de mañana, de cara a lo que es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, empiezo por la última parte, ¿no? El acuerdo con el fondo. Claramente el volver al Fondo Monetario o el acuerdo con el fondo es una muestra clara de que la política económica del gobierno nacional fracasó. Digo, si no, no estaríamos volviendo, no estaríamos yendo a un acuerdo con el fondo. ¿Y qué es lo grave o más grave del acuerdo en sí? Que el gobierno nacional nos quiere hacer creer a los argentinos que es un buen acuerdo o los quiere vender como un éxito el acuerdo con el fondo. Y esto es un disparate total. Digo, uno no tiene que mirar los acuerdos que ha hecho el fondo con los países del mundo hace 20 años, o hace 15 años, o hace 30 años. Miremos los acuerdos que ha hecho en los últimos 2 años. Y todos los acuerdos han perjudicado a los países con los que acordaron. Digo, Grecia, Jordania. El acuerdo con Grecia del 2010 hasta la fecha significó 3 recortes a las jubilaciones, sí, pérdida del 20% de poder adquisitivo de los griegos y 1/3 del recorte a su sistema de salud. Entonces, ¿qué podemos esperar de fondo si no es más pobreza, si no es más desocupación, si no es más desigualdad? Lamentablemente, mi mirada con respecto a la economía actual y a la economía futura, y a la economía inmediata, es absolutamente pesimista. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las medidas de fuerza puntuales? La única forma que tienen, es un derecho constitucional, y la única forma que tienen los trabajadores de manifestarse es a través de los paros. Y la verdad que la situación es muy, muy compleja. La gente no llega a fin de mes y mucha gente ha perdido el laburo. Me parece que es una medida absolutamente válida. Y en esto el gobierno ahora busca demonizar, ¿no? Los sectores, a las organizaciones gremiales, que uno puede tener o no diferencia, pero nadie le puede negar, o por lo menos nadie puede negar, que las organizaciones gremiales en 2 años y medio del gobierno de Macri han sido responsables. Porque en 2 años y medio que están gobernando, donde han destruido prácticamente todo el aparato productivo, es el primer paro que le van a hacer. Entonces, no demonicemos a las organizaciones gremiales ni a los trabajadores. Lo que van a hacer el paro es algo legítimo, es algo constitucional, y yo lo veo con buenos ojos. Si se queda con nosotros, porque tenemos que hacer una pausa, pero al regreso de la pausa también tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la mirada de la sociedad respecto del tema que se está debatiendo hoy en el Congreso. Y algunos se preguntan, ¿qué pasa con la imagen del presidente de la Nación en relación a esto? ¿Favorece que esto se esté debatiendo hoy en el Congreso cuando hay problemas tan importantes en la República Argentina? Bueno, y se conocieron recientemente algunas encuestas que dan respuesta a esa pregunta. Queremos saber cuál es su mirada también sobre eso. Así que ya regresamos.